Esta mañana he titulado este mensaje ¿Cómo entrar al santo ministerio pastoral? Usted estará preguntando, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Les había dicho que tenía dos mensajes: el llamado al santo ministerio pastoral, y pasó unos días, y esta mañana, entonces vamos a estar hablando de este tema. Usted pensará que no tiene nada que ver con usted, y no tiene mucho que ver con usted este tema. Cómo entrar al santo ministerio pastoral. Estaremos las próximas semanas iniciando nuestra serie, y quiero que usted no se pierda, hermano, ninguno de los temas que estaremos trabajando en esa serie de estudio. Estamos hablando de unos siete mensajes, al cual sé que serán de edificación para usted. Entonces, antes de entrar a la serie, quise terminar con esta parte de estos dos mensajes que me son necesarios a exponerlos a la iglesia, procurando que la iglesia esté siendo muy, pero muy edificados a través de esta palabra. Mi propósito, entonces, en este tema es, en primer lugar, ayudar a la iglesia que pueda recepcionar a los santos hombres de Dios que han manifestado ser llamados al ministerio por el Señor. En segundo lugar, y es mi segundo propósito, es ayudar a los santos hombres de Dios que dicen están siendo llamados al ministerio, que puedan conocer si realmente el Señor los está llamando, y bueno, puedan entonces conocer cómo entrar al ministerio. Sí, el Señor me está llamando, ahora cómo voy a entrar al ministerio si realmente Él lo ha hecho. Y hay tres preguntas en las cuales vamos a meditar en esta mañana. La primera pregunta es: ¿qué creyente puede entrar al santo ministerio pastoral? La segunda pregunta es: ¿cómo entrar al santo ministerio pastoral? El ministro que ha sido llamado, ¿cómo entrar? Si ha sido llamado, ¿cómo va a entrar a él? Y la cuarta pregunta es: ¿cuánto tiempo hay del llamado de Dios al ministerio a la entrada de a ese gran ministerio? O sea, en otra palabra, del llamado, ¿cuánto tiempo hay para que él pueda empezar su ministerio? Allí está. Entonces, esta mañana vamos a trabajar por separado cada una de estas preguntas. Esperamos que sean de mucha bendición. Este tema realmente para ustedes sea de mucha bendición. En primer lugar, ¿qué creyente puede entrar al santo ministerio pastoral? Esa es nuestra primera pregunta, al cual daré respuesta esta mañana. Dije que estaré dando respuesta a cada una de estas preguntas, y quiero que usted pueda estar muy concentrado para seguramente obtener con claridad las respuestas a cada una de estas preguntas. ¿Qué creyente puede entrar al santo ministerio pastoral? Piense por un momento en ellos. El creyente que puede entrar al santo ministerio pastoral es aquel que ha sido definitivamente llamado por Dios a este ministerio. Ningún otro creyente puede entrar al ministerio. Ningún otro creyente puede entrar a ocupar el puesto de ministro, de pastor en la iglesia. Solamente aquellos que el Señor ha llamado. El llamado al ministerio, el llamado por Dios al ministerio pastoral, comienza, amados hermanos, con un deseo santo. Nota lo que dice allá Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí no me voy a detener mucho, porque ya en la enseñanza que hablé sobre llamado al santo ministerio pastoral, hablé un poco de esto. Entonces pienso que la iglesia de una u otra manera está instruida en este tema. Pero me es necesario para
abordar las otras partes de este mensaje. Este llamado, hermanos, viene con un fuertísimo deseo de parte del que Dios está llamando a servir al Señor. Tengo que decir, hermanos, que hay que aclarar que este llamado al ministerio pastoral no es de la misma manera como Dios llamó a los profetas o llamó a los sacerdotes. Este llamado es un poco diferente. En el Nuevo Testamento no se aplica la misma terminología como la encontramos en el Antiguo Testamento. Como vemos que Dios llamó a los profetas, los profetas tuvieron un claro llamado, y ese llamado fue casi que en su mayoría de manera sobrenatural y especial. Dios los llamó a ellos de manera muy especial. La Biblia reza cómo es que de una manera sobrenatural ellos entraron a servir al Señor. ¿Cómo es que se manifiesta el llamado entonces en el pastor? En el que Dios está llamando al ministerio pastoral. Bueno, el creyente que tiene ese llamado, estamos diciendo que él tiene un deseo permanente de edificar el pueblo de Dios. Cuando el creyente realmente el Señor lo está llamando, hay un anhelo en él que no es usual de ayudar a edificar la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Él tiene los deseos más fuertes de ayudar a que la iglesia del Señor pueda seguir adelante, pueda ser edificada. Y Él entonces quiere hacerlo por medio de su servicio, por medio de este ministerio que el Señor le ha dado. Él tiene un deseo fuerte de ayudar a edificar la iglesia para que ella pueda ser presentada sin mancha y arruga delante del Señor cuando Cristo venga. Él tiene un fuerte deseo de predicar el evangelio para que Dios llame a través de esta predicación, llame a los que han de ser salvos. El Señor llame a aquellos que ha amado en la eternidad. Sabemos que es el Señor que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Sabemos que el Señor en la eternidad ha amado a su pueblo, ha amado a su iglesia, y que Cristo vino precisamente para salvar a aquel pueblo amado, elegido por Dios en la eternidad. Es claro ello. Este hombre que ha sido llamado por Dios, pues tiene siempre ese deseo de predicar, y predicar no siempre que las cosas se le estén dando, sino muchas veces cuando no se le estén dando. Él está dispuesto a predicar a esos huesos secos. Él está allí dispuesto a hacer la obra del Señor con ellos. Hay un anhelo constante de este hombre de conocer a Jesús, de tener una vida cada día más cerca a Él, de vivir para Él. Él siempre desea, hermanos, conocer y conocer y conocer a Jesús. Y luego está dispuesto cada día para obedecerle. Está dispuesto cada día a estar sujeto a Él. Su devoción por Cristo es para glorificarle. Siempre hay en Él el fuerte deseo de obedecer al Señor. Porque el Señor demanda obediencia. El Señor demanda sujeción. Y Él no quiere servir para mostrarse a sí mismo, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y ella obviamente se va a hacer en obediencia, en sujeción, en arrepentimiento, en fe. Él también está dispuesto a sujetarse a los pastores. Este que es llamado por Dios siempre tiene un anhelo de oír la voz de sus pastores y que ellos entonces puedan instruirlo
para él servir mejor al Señor. En él hay deseos fuertes de administrar el tiempo que el Señor le da, de hacerlo de tal manera que pueda ser un buen mayordomo de los dones que tiene para servir en este ministerio. Amados hermanos, este llamado se manifiesta entonces de una manera muy especial con ese deseo a los hermanos. Se manifiesta con ese deseo de servir al Señor y los hermanos van a comenzar a ver que este hombre está llamado a ello. Ahora, por supuesto, este hombre tiene que tener un carácter probado a la hora de servir al Señor. Este hombre debe siempre de ser destacado en su servicio en la iglesia. Si un hermano que no le gusta servir al Señor y de la noche a la mañana dice, bueno, el Señor me está llamando a servirle, eso es cosa extraña. Siempre nosotros vamos a ver que que el Señor está llamando ha venido teniendo un servicio destacado en la iglesia. Dice el teólogo Duaney, mientras el llamamiento del profeta y los apóstoles fue hecho mediante revelación especial, el evangelio puede calificarse como, el llamado al evangelio puede calificarse como un llamado bíblico. En Hechos capítulo 20, versículo 28, claramente se lee que el Señor ha puesto a los pastores allí para que ellos se ocupen de pastorear el rebaño, o sea, la iglesia de Cristo. En Hebreos capítulo 13, 17, con claridad nos dice que las ovejas, los hermanos, los creyentes puedan sujetarse a los pastores que el Señor ha establecido en la iglesia para que ellos puedan hacerlo de una manera que no se quejen en ese ejercicio ministerial. Amados hermanos, entendiendo entonces que el llamado al ministerio es de Dios y es un llamado bíblico, tú puedes entrar, si Dios realmente te está llamando al ministerio, tú puedes entrar a ocupar el ministerio. Puedo entrar a servir al Señor en el ministerio pastoral. Pues lo puedes hacer. Cada persona que el Señor esté llamando al ministerio lo puede hacer. Nuestra iglesia es una iglesia que está estableciendo nuevas iglesias aquí. Realmente añoramos que haya más iglesias en esta ciudad, iglesias bíblicas, iglesias que respeten la palabra, iglesias que se sujeten a la palabra. Y estamos, hermanos, buscando cada día, orando que el Señor envíe más obreros a la mies. Un creyente que está llamado por el Señor, él puede ocuparse de este gran ministerio. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo entra el creyente al santo ministerio que Dios le ha llamado? ¿Cómo que le entra a ese ministerio? Pensemos por un momento en esto. ¿Cómo entrar al santo ministerio pastoral al cual el Señor está llamando? Este creyente que cree que el Señor lo está llamando al ministerio, ¿cómo que él va a entrar allí? Esta es mi segunda pregunta, hermanos, a la cual quiero dar respuesta en esta mañana. El creyente entra al santo ministerio después de ser confirmado por los pastores y por la iglesia. Todo creyente que entra al ministerio pastoral debe ser confirmado por la iglesia y por los pastores. Noten lo que dice allá, Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Litra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y daban buen testimonio de él los hermanos. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Quiero que ustedes miren lo que dice aquí. Daban buen testimonio de él los hermanos.
Y fíjese luego que dice, y quiso Pablo que éste fuera con él. Allí está. Pablo nos dice también en 2 Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ha visto usted lo que está pasando aquí? La iglesia dio fe del buen testimonio de Timoteo y Pablo lo confirma entonces en el ministerio. ¿Lo puede ver? Pablo lo confirma al ministerio. Nosotros vemos que Pablo dice también allí en los últimos versículos que leímos que confirmó que Timoteo debía confirmar a hombres fieles en el ministerio. Alguien ilustró el llamado al ministerio, el llamado a entrar al ministerio de la siguiente manera. La iglesia no hace pastores, ni puede impartir a los pastores los dones y capacidades que ese hombre necesita para este oficio. Charles Spurgeon también dijo, lo que hace la iglesia es acreditar a aquel a quien Dios interna y apropiadamente ha cualificado. Este llamado entonces de la iglesia es solo comunicar una autoridad oficial. Amados hermanos, para entrar al santo ministerio, la iglesia y los pastores deben evaluar al creyente candidato. Este debe ser evaluado. La iglesia debe dar buen testimonio de los que dicen ser llamados al ministerio. La iglesia debe confirmarlos. Si no hay confirmación externa de la iglesia y del pastor a este que dice ser llamado al ministerio, si no hay un examen riguroso, si no hay una evidencia de los dones para este cargo, si no hay una experiencia de conversión, no hay una experiencia ministerial, si no hay una preparación de tal creyente, no debe ocupar el cargo de pastor. No lo debe hacer. Solo un autoexamen del que dice ese llamado no es, hermano, propio para que éste entre al ministerio. Es más, no es creíble. Él dice, bueno, yo me hice un autoexamen y ahora puedo ejercer el ministerio porque creo que el Señor me está llamando. Le va a decir, no, eso no es creíble, no es creíble, ni tampoco es bíblico. El que ha sido llamado por Dios debe ser confirmado por la iglesia y debe ser confirmado por el pastor. Y así puede entrar. Timoteo fue evaluado, fue probado y fue impulsado al ministerio por la iglesia y también por Pablo. Pablo lo pudo confirmar en el ministerio de acuerdo al texto que hemos leído en esta mañana. ¿Saben que en la Biblia tenemos un caso de Juan Marcos? ¿Recuerdan de él? El apóstol Pablo llegó y lo evaluó y en un instante pensó que no estaba listo para ejercer el ministerio, pero luego después sí lo pudieron confirmar en el ministerio porque pudieron ver que estaba listo para ejercer el cargo al ministerio. La confirmación de una persona en el ministerio es un control de calidad. Toda persona debe seguir este control. Tengo que decir que este control es, hermano, inviolable. Inviolable. De hecho, Pablo tiene que recomendarle a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles, hombres que sean idóneos. Hermanos, la iglesia no llama pastores. Los pastores no llamamos pastores. El día de hoy,
Encontramos una cantidad de iglesias que se han desviado de la sana doctrina y ellos entonces andan llamando pastores. Nosotros podemos ver estos predicadores vanos que se montan a los púlpitos y desde el púlpito comienzan a decir: hey tú, el Señor te está llamando, tú, el Señor te está llamando, el Señor me está revelando que Él te ha llamado a ti para ocupar cargos del ministerio. Y entonces, ¿sabe qué sucede el día de hoy? Está el hombre que es señalado, dice: no, el pastor o el apóstol, porque hoy ya los pastores no quieren ser ni pastores sino apóstoles, ya se autodenominan apóstoles. No sé quién les dio esa dignidad, pero se autodenominan apóstoles. Y otros se autodenominan profetas. Y comienzan entonces a recibir una supuesta revelación que el Señor le está llamando a este y que el Señor le está llamando al otro. Y entonces estos que son señalados se la creen y ahora luego entran al ministerio. Hermanos, y son un desastre en la obra de Dios. Son un desastre a la hora de ejercer el ministerio. No trazan con el sentido de responsabilidad la palabra. Se ponen al frente cuando no han sido capacitados. Se ponen al frente de la iglesia cuando no tienen el don del llamado ministerial. Están al frente ejerciendo un ministerio que nunca el Señor los llamó, nunca el Señor los puso allí. Ellos son pastores mentirosos. Y comienzan, hermanos, a dar mal testimonio. Primero, que no pueden trazar la palabra de verdad. No lo pueden hacer. Hermano, es tan serio esto. Es tan serio esto, iglesia, que nosotros nunca podremos seguir tales malos ejemplos. Sí, la iglesia está orando por pastores. Están orando por misioneros, pero tenemos un sentido de responsabilidad y ustedes, iglesia, tienen que ser instruidos en este tema de tal manera que la iglesia pueda ejercer esta labor que tiene con responsabilidad. La iglesia tiene un papel determinante. Es claro, la iglesia no llama pastores. Los pastores no llaman pastores, pero sí la iglesia tiene un papel determinante en esto, y sí los pastores tenemos un papel determinante en esto. Y es allí donde entra, hermanos, algo muy delicado. La iglesia debe reconocer a los creyentes que son llamados por Dios a este ministerio, a nadie más, a nadie más. En cierta ocasión me encontraba en una reunión y había muchos pastores allí. Y yo pregunté acerca, quise indagar un poco sobre llamados de estos, algunos, de alguien estamos hablando. ¿Y cómo fue que entraste al ministerio? Bueno, estábamos hablando allí de algunas cosas. Y la persona manifestó que, no recuerdo muy bien el caso. El caso que dice: yo fui llamado por el pastor fulano de tal, creo que no dijo ni pastor, por el apóstol fulano de tal, me ungió y me puso allí y estoy sirviendo. Y algunos, saben, van a estos famosos apóstoles que están hoy para que vayan y los unjan para que ellos puedan ejercer el ministerio. Primero, que ¿quién ha dicho que los hombres pueden ungir? Ninguno puede ungir. El único que puede ungir es el Espíritu Santo. Nadie más puede ungir. ¿Desde cuándo acá un gusano se cree con la facultad de ungir? Hermanos, nosotros somos llamados por el Señor, pero realmente es por la purísima gracia de Dios. Porque nosotros somos miserables pecadores, gusanos miserables que el Señor en su gracia nos vio y quiso ponernos al servicio de Él como pastores. No merecemos. ¿De cuándo acá podemos
Sublevarnos y decir, bueno, ahora voy a ungir a Julano, a Sotano. Eso no lo podemos hacer nosotros. Es una herejía decir, voy a ungir a Julano o a Sotano. El único que lo puede hacer. La unción, ¿quién es, hermano? La unción, ¿quién es? La unción es el Espíritu Santo. Él es la unción. Así que nadie más puede ungir. Por ello, cuando algún creyente dice, bueno, te voy a ungir, hermano, no sabías que tenías tú la facultad de ungir. Y si tú eres creyente, tienes que decir, hermano, yo ya tengo la unción. ¿Y quién es la unción? El Espíritu Santo. Ya la tengo. Ya la tengo. Algunos pastores van a otros pastores para que otros pastores los unjan, para que entonces tengan la unción del otro pastor, para que luego puedan ejercer el ministerio. Hermano, qué herejía tan terrible. Y la gente está ahí y está contenta y se cree todo esto. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese es el problema. Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Llevan, hermanos, que estos tipos, perdóname la expresión, anden engañando. Y sabe, sí, ellos tienen que dar cuenta a Dios de semejante engaño. El juicio para ellos es más caliente de lo que ellos creen. Porque sí, están engañando. Amados, es el Señor que llama y el papel de la iglesia es confirmar a los llamados. El papel del pastor es confirmar a los que han sido llamados. Amén. Ese es su papel, iglesia. PBC, su papel es confirmar a los llamados. PBC, ustedes, nosotros no llamamos a nadie. Es el Señor que llama. Y nosotros, nuestro papel es confirmar a los que están llamados por el Señor. Yo tengo claro como pastor, yo no llamo a nadie. No llamo. El Señor en su misericordia me llamó a mí. ¿De cuándo acá me puedo atribuir yo para llamar a otro? Venga conmigo, usted está llamado. No, no es así. Finalmente, hermanos, ¿cuánto tiempo hay del llamado de Dios al ministerio a la entrada de este que ha sido llamado a ese ministerio? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo hay? El Señor lo llamó, la iglesia y los pastores lo confirmaron. Ahora, ¿cuánto tiempo hay para ingresar, para entrar a este ministerio? Ese que ha sido llamado y confirmado. Esta es nuestra tercera pregunta. En la providencia de Dios podrá pasar algún tiempo después que ha sido llamado y confirmado. Podrá pasar, no sabemos qué tiempo, pero podrá pasar un tiempo largo o un tiempo no tan prolongado, pero pasará un tiempo. En la Biblia tenemos varios ejemplos de ellos. Y permítanme, voy a hacer mención de dos de esos ejemplos. El primer ejemplo es el caso de David. Samuel lo confirmó como rey. Sí, pero este se demoró mucho tiempo para que ejerciera el ministerio como rey. Pasó mucho tiempo. Miren lo que dice 1 Samuel, capítulo 16, versículo 2. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Acuérdense que estamos en el contexto del Antiguo Testamento, donde había el sacerdote con un aceite ungía a aquellos que estaban siendo llamados tenían un llamamiento especial. Recuerden que allá eso era tipo
de que venía. Un tipo es como especie de una sombra de algo que viene, representa algo que viene. Y en este caso es el Espíritu Santo, ya en la nueva dispensación. Ese es que aquí fue confirmado en el ministerio. Y luego dice, según Samuel capítulo 5, versículo 4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Pasó mucho tiempo y David, como ya conocen la historia, tuvo que pasar por muchas cosas. David tuvo que pasar tiempo en el desierto. David tuvo que pasar penurias, David tuvo que pasar persecución, David pasó lo imaginado. Y todo este tiempo fue ¿para qué? ¿Fue un tiempo de qué? Fue un tiempo de preparación. Dios lo que estaba haciendo era preparar a este hombre para que luego cuando ejerciera el ministerio pudiera hacerlo con toda determinación. Hasta esos tiempos difíciles en el desierto fueron parte de su preparación. No fue que enseguida fue ungido y luego enseguida comenzó a ejercer el ministerio. Pasó un largo tiempo. El segundo caso es el caso del apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 6. Note usted que dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El 15 dice, el Señor le dijo, está hablando Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bueno, ahora él está siendo llamado, ahora este otro hombre lo está confirmando para que ejerza el llamado, pero luego mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 18 y también Gálatas 2, 1. Después, pasados 13 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Los teólogos todos han llegado a la conclusión, y también el 2, que no leí, 2.1, ahí habla de 14 años, luego subir a otro lugar. Los teólogos todos han llegado a la conclusión que Pablo tuvo un intervalo entre 13, 14, 12 años después de su llamado para ejercer propiamente el ministerio. No lo hizo de inmediato. En cuanto usted puede ver, hermanos, que pareciera ser en el versículo 20 que Pablo de Hechos 9 pareciera que Pablo fue llamado y de inmediato comenzó el ministerio, pero no fue de inmediato. Del llamamiento de Pablo a la entrada al ministerio pasó bastante tiempo. Esto me llevó a pensar en mi caso. El Señor me llama al ministerio. Y sabe, de hecho, no quería ejercer el ministerio yo tenía una idea. Y mi idea era ser un grandísimo administrador de empresa. Y quería tener una de las empresas más grandes del país. Y estuve allí batallando. Se me están diciendo, pastores, me están diciendo, la iglesia misma, pero tuvo que pasar un tiempo. Y en ese tiempo el Señor también fue muy fuerte conmigo. Y tuve que pasar por muchas cosas, hermanos, para luego entrar al ministerio. Y cuando yo estaba listo, estoy hablando de un intervalo entre 5 y 7 años después,
ingresé al ministerio. Y ya estaba listo. Y después, recuerdo que entre una de esas cosas que pasaron en mi vida, un día me encontraba tal vez 1 de la mañana llorando. Y yo estaba orando por lo mío. Y por ahí iba yo. Ya tenía la empresa. Estaba en un hotel, viajaba en el país, al país, tenía un hombre muy joven, muy jovencito. Y estaba en un hotel, y ese día yo le dije al Señor, recuerdo, ¿de qué vale seguirte? Estas son las cosas que quiero. Y mira todo lo que ha pasado. Y se me vino un pensamiento, Señor, yo creo que es mejor que yo deje todo esto, me vaya al mundo y haga y deshaga. Conocí a empresarios que andaban en su mundo y hacían todo lo que ellos querían. Y fuertemente el Señor me reprendió. Y ahí estuve llorando, Señor, perdóname por ese pensamiento. Y pasó el tiempo y cuando yo estaba listo, el Señor dijo, bueno, ahora sí es el momento. Pero no lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Y luego la iglesia, tiempo después, me confirmó en el ministerio. Hermano, yo tenía una idea, pero no se imaginan que tenía que tener una empresa y una de las mejores del país. Y tenía que ser administrador. Y era un terco. Ese no era mi llamado. 5 o 7 años después, ingresé al ministerio. Y como si fuera poco, entre comillas me daba algunos lujos. Y sabe, todo eso el Señor lo permitió que llegara hasta su fin, para que aprendiera a depender de Él y no de mis capacidades, de mis habilidades y de mis fuerzas. Y sabe, las primeras etapas de mi ministerio, un día les conté que, recuerdo que me invitó un hombre muy distinguido, me invitó a una reunión. Y me quedaba un único par de zapatos. Y estaba roto. Y entonces yo fui. Hice un alto funcionario del ejército. Y yo fui. Y recuerdo que estaba escondiendo el pie del zapato roto. Para la costa hay un dicho que dicen que es para que respete. Y sabe, cuando ya todo lo que yo tenía en mis fuerzas, como yo lo quería, el Señor me trató fuertemente con esto, y aún mis primeras etapas del ministerio, el Señor siguió trabajando conmigo. Y cuando ya me puso en su punto, ahora dijo, puedes ir en paz en el ministerio. Hermano, yo era de las personas más orgullosas que podía haber. Si yo llegaba a un lugar y esto no me gustaba, sencillamente decía, eso no me gusta, y punto. Recuerdo una vez que unos hermanos humildemente me invitaron a decir, mire, cómete esto. Me acuerdo que fueron unas alas. unas alas. Y yo dije, estos hermanos están locos, ¿cómo voy a comer una ala yo? Una ala.
Y luego dejé todo eso allí, me vi a la vuelta, entré a un buen restaurante, pedí un buen pollo y ahí estaba sentado. Y luego eso tenía unos espejos. Y luego pasaban los hermanos que me habían invitado y estaba allí ahora comiendo, me imagínense ustedes, cipote de pollo. Terrible. Hermanos, tuve que morir yo. 7 años pasaron, 5 o 7 años para que yo pudiera entrar al ministerio, porque el Señor me trabajó conmigo toda la arrogancia, todo el orgullo y todas las cosas, todo lo que yo me creía. Y está de lo mejor, en el mejor hotel. Recuerdo que al ministerio, cuando fui a la primera iglesia a pastorear, y yo, ¿a dónde voy a vivir? Ahí. ¿Cómo? Y sí fue. Sí, Señor. Y yo lloraba. Pero algunos se me preguntaban, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué hago aquí? Era parte del trato del Señor. Hermanos, David fue tratado fuertemente. Pablo fue tratado fuertemente. Y todos los que han entrado al ministerio, el Señor los llama y luego hay un intervalo de tiempo y allí son tratados fuertemente. Y allí mueren ellos para que luego Cristo crezca en ellos. Recuerdo, bueno, Señor, está bien. Está bien. Aprendí la lección, Señor. Aprendí la lección. Y de todo yo aprendí que todos somos iguales. Que mi hermano y yo todos somos iguales. Y en ninguna iglesia, hermano, cuando usted vea eso de elitismo y que tal cosa, y que el pastor solo se relaciona con este, pero no con el otro, y toda esa cantidad de cosas, entonces es vanagloria, hermano, somos igualitos. Ninguno es más que nadie, hermanos. Después que el Señor trata con el obrero, con el pastor, vienen entonces los tiempos arduos de trabajo, donde ya el pastor tiene que trabajar y tiene que trabajar muy fuerte para llevar a cabo la tarea que el Señor le ha mandado. Tiene que venir un tiempo, hermano, de preparación. Tiene que venir un tiempo de entrega. Tiene que venir un tiempo de experiencia en el servicio del Señor. Tiene que venir un tiempo de validación a ese llamado que el Señor le ha dado. Tiene que venir todo ello para luego poder ingresar al ministerio. Y yo después le dije, Señor, muchas gracias por todo lo que me has permitido vivir. Gracias, Señor, por todo lo que me has permitido vivir. Y eso es, hermanos. Y he aprendido luego que el trabajo en el Señor es muy duro. Muy duro. Y que hay que trabajar muy duro para edificar la iglesia del Señor. Ser muy responsable, trabajar muy fuerte. El primer trabajo del pastor es trazar las escrituras con toda responsabilidad, de tal manera que su iglesia, sea edificada correctamente bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo y su palabra. Es imposible, hermanos, que alguien que ha sido llamado por Dios no ejerza el llamado al ministerio. Este lo va a ejercer. Si ha sido llamado por Dios, va a ejercer el ministerio pastoral. Pueden pasar 10 años,
5 años, 8 años, el que ha sido llamado por Dios lo va a ejercer. Y si el Señor te está llamando a ti, mi hermano, tienes que alinearte con el Señor. Tienes que alinearte con el Señor. Amén. Si no lo haces ahora, el Señor lo hará en el tiempo que ya estés listo. Pero tienes que alinearte con el Señor. Permítame concluir en esta mañana, hermanos, diciendo que hemos visto quienes entran al ministerio. ¿Quiénes son los que pueden entrar al ministerio? ¿Cómo entran estos al ministerio? ¿Y qué tiempo hay para entrar al ministerio? Es incierto el tiempo, pero hay un intervalo de tiempo. Pregunto, ¿ha sido usted llamado por Dios al ministerio? Si es así, usted debe ser confirmado. Debe ser confirmado. Y si es así, va a pasar un tiempo donde el Señor va a tratar con usted y va a hacerlo fuerte. A Pablo le dijo, lo que te viene ahora es muy duro. Lo acaba de llamar y luego lo que te viene es muy duro. Y a los apóstoles le dice, ustedes serán mis testigos. Y esos serán mis testigos, también traduce, ustedes serán mártires, serán mis mártires, van a sufrir. Por eso esta corriente de la más llamada prosperidad, donde dice que los pastores están llamados a prosperar y a prosperar y a prosperar. Eso no es cierto. ¿Sabe quiénes prosperan realmente? Ellos. Los que prosperan son ellos. De verdad ellos prosperan. ¿A costa de quién? De los hermanos. No es así. Si el Señor le da al obrero, al siervo, amén. Y si no, Pablo dijo, en escasez o en abundancia sirvo al Señor. Eso es. En cualquier momento. Ahora, si usted está aquí por primera vez, yo quiero decirle que este mensaje, si usted no ha creído en Cristo, este mensaje no es para usted. Pero sí voy a decirle a usted algo en esta mañana. Dios tiene un mensaje para usted. Y quiero que escuche bien. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si usted está aquí por primera vez y usted no ha creído en Cristo, usted tiene que saber que es un pecador y que ha sido destituido de la gloria de Dios. Tiene que saberlo esta mañana. Pero usted también tiene que saber esta mañana que Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Tiene que saber que usted es pecador y que solo hay uno que puede salvar y que ese es Jesucristo. No hay otro. Tiene que saber que Juan 14:6 nos dice que escúchame bien, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted debe saber eso. No hay otro camino que pueda ir usted, no hay otro camino para llegar a Dios, no hay otro camino para ir a Dios. Solamente Jesucristo es el único camino, nadie más. Las buenas obras, la vida moral, no.
Usted puede vivir una muy buena vida moral, pero eso termina siendo su abono. Si usted se justifica allí para no ir a Cristo, ese es su propio abono para ir al infierno. Las buenas obras terminan siendo su abono para llevarlo al infierno. Necesita ir a Jesucristo. Los creyentes, por supuesto, somos salvos para hacer buenas obras, pero no somos salvos por las buenas obras. ¿Lo entiende usted? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Y creo que usted, llegando a casa, pueda leer Lucas capítulo 13, versículo 1 al 17. Y yo solamente quiero resaltar una palabra de allí. Claramente el Señor le dijo a este grupo de hombres: arrepentidos o pereceréis. Y es lo mismo que le digo a usted esta mañana. Si usted está aquí por primera vez, no ha creído en Cristo, usted se cree la última Coca-Cola del desierto, perdóname esta expresión. Si usted se cree que es el mejor, yo le digo a usted, si no ha creído en Cristo, si no se arrepiente, perecerá en el infierno. Su camino es Cristo. Es Jesucristo. Lea a Jesucristo, lea la palabra de Dios, lea, cada vez que vaya a la Biblia, siga a Cristo. Es más, deje de moralizar la Biblia. Está el ejemplo de Juan, voy a seguir el ejemplo de Juan, voy a seguir el ejemplo de Pablo, voy a seguir el ejemplo. Esos son buenos ejemplos. Pero Pedro no murió por usted. Juan no murió por usted. Santiago no murió por usted. El único que murió por el pecador es ¿quién? Jesucristo. Y es a Cristo que tenemos que seguir. Es a Cristo que tenemos que imitar. Es a Cristo que tenemos que doblegarnos y seguir. Iglesia, hay una responsabilidad nuestra. Hay una responsabilidad. Y es confirmar a los que Dios ha llamado al ministerio. Usted, si no ha creído en Cristo, debe hacerlo. Le invito hoy, crea en Jesucristo y sígale. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu bondad, por tu misericordia. Amado Dios, bendice la vida de mis hermanos. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a cada hijo tuyo. Señor, gracias por la responsabilidad que tenemos como iglesia. Gracias. Señor, obra en la vida de cada uno de nosotros y que sigamos exactamente lo que tú quieres. Ahora, Señor, mira cada hermano, cada amigo que está aquí esta mañana. Ruego, Señor, que estés bendiciendo su vida y que cada uno pueda seguirte de verdad. Toda la alabanza y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.